Buenas, ¿se me escucha? Hola Pedro, buenos días. A ver, un momento, que suena muy fuerte. Voy a bajarlo un poco. Se te escucha bien. Perfecto. Genial. Si te parece, damos unos minutitos para empezar por si se conectan las empresas, para darles un poco de margen y Genial. empezamos. Perfecto, sí. Genial, gracias. Bueno, si os parece, vamos a ir dándole comienzo al webinar para poder estar dentro de la hora y que a Pedro le dé tiempo a dar este webinar. Así que nada, Pedro, muchísimas gracias por conectarte. Este webinar entra dentro del programa de webinars de la Oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Badajoz,
junto con el resto de talleres y eventos, que eso sí que son presencial, que estamos haciendo a lo largo de este semestre. Así que nada, si te parece, Pedro, yo te doy paso para que puedas impartir este webinar sobre ciberseguridad y comunicaciones seguras. Y yo estaré conectada para cualquier cosita que necesitéis o cualquier duda que vaya surgiendo, también estaré atenta al chat. Así que te dejo a ti, Pedro. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias. A ti. Voy a empezar, voy a compartir pantalla y empezamos. Perfecto. ¿Se ve bien? Se está cargando ahora, un segundo. Ahora, perfecto, el auge de los ciberataques, genial. Perfecto, pues nada, pues vamos a empezar. Empezamos hablando de lo que es la ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad es, por así decirlo, el conjunto de técnicas que se utilizan para proteger la información. Ya no hablamos solamente de información que está en la red, sino que hablamos de información en general. Con una buena, con una buena gestión de la ciberseguridad estamos hablando de una buena gestión de nuestra información personal y privada, que sobre todo en el caso de las empresas es una información de vital importancia y que además con las nuevas regulaciones cada vez más el Estado nos está obligando, por así decirlo, a establecer unos planes más estrictos y sobre todo a tener una mejor seguridad general de la información, sobre todo con las últimas noticias que están habiendo, de lo cual hablaremos ahora más en profundidad. Vamos a empezar primero. ¿Por qué es importante tener una buena seguridad de nuestra información? ¿Por qué habría gente que quiere robarnos? Pues lo primero que hay que entender es que la información es un equivalente a poder, es un equivalente al dinero. Entonces, la gente, los delincuentes, los ciberdelincuentes, en vez de atracarte directamente y robarte dinero, lo que hacen es robarte dinero de una manera más subversiva. Es decir, te roban tu información. Y y con eso ellos pueden venderla, pueden chantajearte, pueden hacerte un daño o venderlo a terceros o chantajear directamente a los clientes o a los proveedores. Entonces, ¿qué tipo de información podemos considerar atractiva? Pues, como ya hemos dicho, los datos confidenciales de los clientes, los propios datos confidenciales dentro de la empresa, tanto de empleados como de funcionamiento interno, los datos confidenciales de nuestros proveedores, en general, cualquier información que esté guardada de forma no segura, incluyendo pues, historiales, funcionamiento interno, incluso podemos estar hablando de cuentas bancarias, de documentos nacionales de identidad. Entonces, todo esto lleva a una serie de consecuencias, el no tener esta información asegurada de la mejor manera, que podemos, por una parte, perder los datos, porque cuando nosotros recibimos un ataque, ellos no tienen cuidado en que nosotros preservemos los datos de manera correcta, incluso muchas veces los borran para que los perdamos. Luego, con esa información pueden hacer chantajes, te pueden decir, si no pagas X dinero, publicaremos esta información de tus clientes o le haremos chantaje a tus clientes y diremos que los hemos sacado a través de ti. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Pues provoca unos daños en la imagen y unos daños en la confianza de nuestros clientes, de toda la gente que trabaja con nosotros. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además, aparte de todo esto, que obviamente no es buena publicidad, es que además acarrea una serie de sanciones legales, porque como he dicho antes, con las nuevas legislaciones es la persona responsable de la empresa la que a su vez es la encargada de asegurar de forma correcta esa información. Te conviertes en un responsable legal de la manera en la que tú guardas estos datos sensibles. Para poder poner un poco más en contexto todo esto, vamos a hablar de algunas noticias que han salido últimamente relacionadas con el tema de la ciberseguridad y de los ataques en empresas, localizados específicamente en España. Empezamos aquí viendo esta primera noticia y vemos que los ciberdelitos aumentan un 72% en España. Pero lo curioso de esta noticia es que se refiere con respecto al año anterior. Y en este año se está viendo que va a haber un incremento, se calcula de alrededor de un 80% con respecto al año anterior. Estamos hablando de que casi se duplica por año el número de ataques que reciben las empresas. Y ya no solamente es que aumente el número de ataques en sí, sino que aumenta el coste que tienen esos ataques para las empresas. Como vemos aquí, una agencia, una agencia de información que se encarga de analizar este tipo de ataques, vio que además ha subido el coste. Ahora mismo los ataques son cada vez más personalizados, van cada vez más a la raíz del problema, conocen mejor a sus objetivos, por lo tanto están más preparados, hay más información, hay mucha más gente realizando estos ataques bajo un anonimato, un sentir que no están
que realmente no se está haciendo un daño grande, por así decirlo, porque al fin y al cabo no estás delante de la persona, no le estás robando como tal. Es como la despersonalización del crimen. Entonces, están habiendo muchos más criminales, están siendo personas mucho más formadas, se están incluso creando grupos organizados criminales de ciberdelincuencia, por lo tanto aumenta esos delitos y aumenta el coste de esos mismos delitos para las propias empresas. Estamos hablando que de media, por ejemplo, una empresa que tiene entre 10 y 49 empleados, cuando sufre un ciberataque, puede estar recibiendo unas pérdidas de entre 15.000, 25.000 euros, pero van incluso a los 300.000. La más grande que ha habido en España ronda más o menos esa cifra, entre 300 y 350.000 euros de pérdida. Además, vemos que desde que ha empezado el año, que llevamos muy poquito del año 2024, hay una serie de empresas que han sido atacadas en España y no estamos hablando de empresas pequeñas precisamente. Se han atacado a ayuntamientos, se han atacado a las propias Fuerzas Armadas, se ha atacado a varias empresas del IBEX 35, incluyendo el Banco Santander, Telefónica o Iberdrola. Y hace poco salió también la noticia de que habían sufrido un hackeo Ticketmaster en el que se habían expuesto los datos de más de 500 millones de usuarios. Es decir, que si fuiste a un concierto o has comprado entradas en los últimos 2 años aquí en España, es muy probable que tanto tu correo electrónico como los últimos números de tu tarjeta de crédito, tu DNI, ahora mismo estén en una base de datos pública o se les haya vendido a otras personas que se dedican al chantaje. Disculpa. Por otra parte, vemos que estamos hablando de todo volumen de empresas, como hemos dicho antes, pues un montón de empresas del IBEX 35, ayuntamientos. Aquí vemos que Air Europa pidió a sus clientes que cancelaran las tarjetas de crédito por otro ataque que tuvieron hace un tiempo. Entonces, son ataques muy diversos, muy variados, que atacan a distintos puntos de la integridad de las empresas, que tienen una serie de consecuencias distintas, pero que en general, como podemos ver, son ataques muy dañinos que provocan pérdidas de dinero, que provocan pérdidas de confianza. Entonces, imaginaros ahora con qué cara los de Ticketmaster empiezan a volver a vender tickets sabiendo que acaban de perder tantos datos. O Air Europa, ¿cómo vuelves a meter tú ahí tu tarjeta de crédito sabiendo que ya la han perdido una vez? Entonces, nos damos cuenta de que las consecuencias son grandes, son a largo plazo, son difíciles de reparar y por lo tanto, las personas expertas en ciberseguridad siempre recomendamos que es mucho más importante poner el foco antes de que ocurra. Es muy complicado un ataque una vez ha sucedido, luego tiene que ser con ayuda de peritos informáticos, con ayuda de la policía, de la Guardia Civil, y muchas veces, al ser gente que ni siquiera está en el propio país, ni siquiera está en el continente, o incluso sí, pero lo realiza a través de VPNs. Digamos que la caza de estos delitos es realmente complicada, es bastante confusa, bastante obtusa, y aunque están habiendo grandes avances, el problema es que también está habiendo grandes avances en la manera de atacar. Por lo tanto, es una carrera continua en la que los delincuentes están cada vez desarrollando nuevas maneras de atacar, las fuerzas del bien están intentando contrarrestar eso como pueden, pero siempre van un pasito por detrás. Entonces, ahora mismo esta es la situación en la que estamos, que la verdad es que no es una situación muy positiva, ni augura un buen futuro, pero para ello estamos, por ejemplo, dando este tipo de webinars en los que intentamos promover la cultura de la ciberseguridad para que estas cosas sean menos comunes. Al fin y al cabo, la ciberseguridad dentro de un país es como una especie de red. Cuanto tú puedes tener como una ciberseguridad importante dentro del ayuntamiento, puedes tener una ciberseguridad importante dentro de la empresa, pero luego si cada uno dentro de las personas que forman esa empresa, ya sea un ayuntamiento, ya sea una empresa en sí, no tienen un conocimiento de ciberseguridad propio y una cultura de la ciberseguridad que apliquen en su día a día, pues obviamente nos enfrentamos ante un problema, porque al fin y al cabo las vallas siempre se rompen por el punto más débil y el punto más débil siempre será el usuario menos seguro. Por ejemplo, centrándolo un poco más, ya que estamos hablando de Extremadura en este caso, que el webinar es para empresas de Extremadura, podemos ver que esta noticia es de la semana pasada. Robaron 450 certificados digitales en una asesoría y es lo que digo, ya no estamos hablando solamente de grandes empresas, de Iberdrola, de Telefónica, estamos hablando también de una pequeña gestoría. Hubo un fallo, se le metieron por el correo a uno de los empleados, el empleado se logueó con su correo propio dentro en la oficina de la gestoría y a través de ahí consiguieron entrar y robaron 450 certificados digitales de los clientes de la gestoría.
Eso obviamente implica sanciones económicas porque eso debería de estar protegido, entonces los responsables son la gestoría, pero además, ¿qué imagen dejas a tus clientes después de que te hayan robado 450 certificados digitales que tú les diste para que ellos custodiaran? Es lo que decimos, las consecuencias son bastante más profundas de lo que nos podemos llegar a pensar. Además de que el 70% de los ciberataques en general no se realizan a grandes empresas, sino que se realizan en pequeñas empresas. Sobre todo entre menos de 10 empleados es la mayor parte. Y de 10 a 100 empleados estaríamos hablando de que se realiza el otro 60%, y en las grandes empresas son el mínimo. También hay que decir que los botines son mucho más grandes y que los grupos que las realizan suelen ser grupos más preparados, grupos especializados, como he dicho antes, grupos organizados de cibercriminales. Pero para realizar este tipo de delitos, como el de robar 450 certificados digitales, realmente no se necesita una infraestructura tan grande. Por eso es importante que todas las personas que forman parte de la empresa entren dentro de esta cultura de la ciberseguridad. ¿Y cómo se logra esto? Pues esto se logra a través de establecer un plan director de seguridad, un PDS, que ahora mismo es, por así decirlo, semi ilegal no tenerlo dentro de la empresa, por así decirlo, pero tampoco se han puesto todavía duros a poner sanciones a las empresas que no lo tienen, sobre todo a las empresas que tratan con datos sensibles, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar poniendo un pequeño videito explicando qué es el plan director de seguridad y en cuanto termine el vídeo, seguimos. Vamos a ver. Y El virus que borró todos nuestros no datos sé si se escucha. ha sido un verdadero problema. Hemos perdido mucho Creo que le tiempo tendré que y subir el volumen. el ritmo de Se trabajo. escucha, Imagínate Pedro. cómo podríamos Vale. nuestra Sube un vida poquito el sería volumen porque es muy verdad deficiente que se como escucha esta. bajito, Conozco si un puedes. experto en ciberseguridad. Podría llamarlo para que nos asesore. Sí, es muy buena idea. Entiendo. No os preocupéis. Vuestros problemas son más comunes de lo que pensáis. Ocurre en muchas organizaciones. Dime, ¿disponéis de un plan director de seguridad? ¿Y eso qué es? Muy sencillo. Es un plan que propone una serie de medidas que nos ayudan a reducir los riesgos críticos según el nivel de seguridad que necesitéis. Eso es interesante. Voy a tomar notas. El plan puede ser desde un simple folio con nuestros objetivos en ciberseguridad hasta un documento completo con la definición de varias reglas. ¿Por dónde puedo empezar? Para empezar, debes identificar el nivel de seguridad que tienes en tu organización y definir los objetivos estratégicos. Luego, ver qué departamentos o procesos se verán afectados. Y, por supuesto, las buenas prácticas de seguridad que las personas deban cumplir. Ya me va quedando más claro. ¿Cómo implemento el plan? Te he enviado un correo con un gráfico para que lo veas más claro. No existe una manera única de crear el plan, pero te recomiendo una manera sencilla de construirlo. ¿Con el plan ya podemos estar tranquilos? Es un paso muy importante, pero una vez implantado con el tiempo, deberás repasar el alcance y las prioridades de algunos aspectos. Por ejemplo, si la plantilla crece con nuevos empleados, seguramente debas repasar el enfoque estratégico. Además, necesitas utilizar este plan para hacer un seguimiento y controles periódicos y así detectar deficiencias y fortalezas. Ya veo. Es un proceso de mejora continua. Gracias por tu ayuda. ¿Seguimos en contacto? Y esto es todo lo que me ha contado. Ahora que lo tenemos más claro, podemos elaborar nuestro PDS y así limitar el impacto de los incidentes de seguridad. Sí, pero recuerda que de nada nos servirá proponer un plan director de seguridad que no podamos cumplir. Es muy cierto.
Por eso es muy importante que como responsables transmitamos al resto del equipo la puesta en marcha de este plan. Sin duda es algo que va a beneficiarnos a todos. Has terminado de ver este vídeo. Si te pareció... Perfecto, pues nada, ya hemos visto un pequeño resumen de lo que es el plan director de seguridad y ahora vamos a ir hablando de las cosas que acabamos de ver. A ver. Perfecto. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué es, al fin y al cabo, un plan director de seguridad? El plan director de seguridad son las directrices que vamos a llevar a cabo para poder convertirnos en una empresa, incluso en una persona cibersegura. Lo primero que hay que establecer es el nivel de seguridad al que queremos aspirar, ¿vale? Es decir, el nivel de seguridad que necesitemos. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa de limpieza y desinfección que quizá necesitará un nivel de ciberseguridad más bajo, porque solamente tiene que tener un protegido pues, el registro de los empleados, el registro de los clientes, proveedores y demás, que a lo mejor el nivel de seguridad que puede llegar a tener una consultoría o que puede tener un centro médico privado en el que tienen un montón de datos confidenciales, en el que estamos hablando ya de secreto profesional, como pueden ser abogados, como pueden ser gestores, consultores y demás. Entonces, lo primero que tenemos que saber de nuestro plan director de seguridad es el nivel de seguridad al que nosotros queremos aspirar. Y luego, dentro de ese nivel de seguridad que queremos aspirar, necesitamos saber qué departamentos o procesos están afectados o van a ser afectados por este plan director de seguridad. En mi experiencia personal, he de decir que lo ideal o lo óptimo sería que todos los departamentos y todos los procesos estuvieran dentro del plan director de seguridad, porque aun los que parezcan más seguros o menos importantes, también es importante tenerlos en cuenta, porque como he dicho, siempre se rompe la valla por el punto más débil. Entonces es importante tenerlos, aunque sea contemplados dentro del plan director de seguridad. El plan director de seguridad, al fin y al cabo, lo que nos intenta llevar o a lo que nos intenta llegar es a tener todos claros cuáles son las buenas prácticas a seguir durante la realización de nuestro trabajo y también cuando estamos en casa con respecto a esta ciberseguridad. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace mediante un seguimiento y un control de estos procesos, de las personas, de las claves, del seguimiento de la información. Y para empezar, lo más importante es saber cuáles son nuestras deficiencias y cuáles son nuestras fortalezas. Entonces hay que establecer cuáles son las fortalezas tanto nuestras personales como de nuestro sector en general y cuáles son las deficiencias que comportamos tanto nuestras como del sector en general. Lo mismo, podemos poner ejemplos. Pues, por ejemplo, la fortaleza que puede tener una empresa de informática es que la mayor parte de la gente que forma parte de la misma ya tiene un mínimo de nociones de nuevas tecnologías, tiene un mínimo conocimiento de ciberseguridad. Por ejemplo, quizá eso sea su fortaleza y a veces sea su debilidad, porque también están más conectados. Por ejemplo, una empresa de albañilería, probablemente su deficiencia será que a lo mejor no todos tienen el mismo conocimiento informático, pero quizá la fortaleza sea que un ladrillo no lo puedes hackear. Entonces, hay que establecer cuáles son las deficiencias y fortalezas personales tuyas y de tu empresa, y a partir de ahí podemos ir estableciendo un plan director de seguridad. Que, como hemos dicho, tiene una serie de fases. Las hemos visto antes en el vídeo, así en circulito, porque, como ha dicho, es un plan de formación continua, de renovación continua y de mejora continua. Entonces, como hemos dicho, lo primero, lo más importante es conocer la situación actual en la que estamos. Estamos protegidos por aquí, no estamos protegidos por aquí. Tenemos que tener especial atención con este proceso. La captación de clientes no lo hacemos muy bien. No tenemos unas copias de seguridad. Hay que saber cuál es la situación actual de nuestra empresa. Y una vez que tenemos eso claro, pasamos a saber qué es a lo que queremos llevar, cuál es nuestra estrategia, cómo queremos implantar este plan director de seguridad. Pues le vamos a dar prioridad, pues no es tan importante, lo vamos a implantar poco a poco. Vamos a hacer una lista de 15 pasos, pero vamos a ir intentando hacer 5 al año. Es importante saber cuál va a ser la estrategia que va a llevar la organización de la empresa. Y para ello, lo primero que hay que hacer es definir proyectos e iniciativas que vayan a raíz de poner en marcha este plan director de seguridad. Cada uno tiene sus plazos, cada uno tiene sus prioridades y cada uno sabe la importancia que tiene en su proceso productivo en la implantación de este plan director de seguridad. Por ello, clasificamos y priorizamos. Es básico, es lo que estaba diciendo, porque además, por lo mismo de las fortalezas y las deficiencias, probablemente sea
para una empresa más informatizada sea mucho más sencillo llevar una implantación rápida de un plan director de seguridad, y quizá una empresa que no esté tan informatizada pues le sea más complicado, y quizá hacerlo todo de una pueda resultar un poco apabullante. Entonces hay que hacerlo por partes, poquito a poco, hay que clasificar los procesos que se van a hacer, los proyectos que se van a llevar a cabo y las distintas iniciativas, clasificarlas, priorizarlas, pero lo más importante es empezar a hacer algo. Lento pero seguro. Es mejor hacer poquito a poco que no hacer nada porque piensas que es mucho y pensar que lo tienes que hacer todo de una. Se puede hacer poco a poco. En los temas de seguridad es mejor poner una puerta sin candado que tener la puerta de la casa abierta, al fin y al cabo. Entonces, poco a poco. ¿Por qué el siguiente punto es aprobación por la dirección? Porque muchas veces el problema que se encuentra dentro de los planes directores de seguridad es que se intenta una aplicación dentro de la empresa, pero que no se lleva a cabo por la directiva. Por eso es importante que todos estos pasos estén aprobados por la dirección de la empresa, porque ellos son los primeros que tienen que transmitir este conocimiento a los empleados, tienen que predicar con el ejemplo. Es de las bases. Todas las personas que están dentro de la empresa tienen que estar implicados dentro del plan director de seguridad, desde el jefe hasta el que viene a limpiar una hora los jueves. Es importante que todos sepamos cuáles son las directrices, cuáles son las buenas prácticas en las distintas fases y en los distintos procesos de nuestro plan. Esto, al fin y al cabo, siguiendo toda esta línea de pasos, nos acaba llevando a una buena implantación del plan director de seguridad, que, como hemos dicho, al fin y al cabo no dejan de ser directrices, analizar nuestro propio estado y saber qué es lo que tenemos que mejorar. Para ello, llegamos al punto en el que yo creo que es el más importante de aquí y con el que espero que se quede la gente que está, que es la cultura de la ciberseguridad. La cultura de la ciberseguridad significa tener un conocimiento constante de que esto es algo real y que nos afecta a todas las facetas de nuestra vida. Pues igual que sabemos que tenemos que mirar antes de cruzar, pues de la misma manera deberíamos de saber que no debemos conectarnos a wifi públicos. Es algo que no está tan implantado porque de momento no ha muerto tanta gente. De hecho, no muere nadie porque te roben los datos por el wifi, pero sí que es un problema muy grande y pasa mucho más de lo que la gente se puede llegar a pensar. En aeropuertos, en cafeterías. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero estoy poniendo un pequeño ejemplo para adentrarnos en el tema. Te pueden robar tus datos porque tú te conectes a una wifi que parece que es una wifi pública, la del restaurante, la del bar en el que estás, pero realmente lo que ha pasado es que ha venido un tercero, ha tumbado la wifi original mediante un ataque de sobrecarga de datos, la ha tumbado, y entonces él ha levantado una red wifi nueva con el mismo nombre, mismo todo, pero en realidad es suya. Y entonces cuando tú te conectas a esa wifi, todo lo que te conectes, todo ese paquete de datos que va desde tu móvil hasta internet, pasa por el router. Pero el router en este caso no es del bar que te lo estaba ofreciendo antes gratuitamente. Estamos hablando de que es de una tercera persona con intereses maliciosos, que lo que quiere es robarte la información. Entonces espérate a que tú te conectes a esa wifi y entonces cuando tú lanzas los paquetes de información desde tu móvil hasta la red, pasando por su router, él los captura y los lee. Entonces si tú te conectas al banco, tiene tus claves. Si te conectas al correo, tiene tus claves. WhatsApp puede leer tus mensajes. Entonces, es muy peligroso conectarse a una red wifi pública, pero la mayor parte de la gente no lo tiene en cuenta, o si lo sabe, no le da quizá la importancia que tiene. Dice, no pasa nada, esto, ¿qué tengo yo que me quieran robar? Pues lo mismo que si vas andando por la calle y te roban la cartera, tampoco es que estén buscando nada más profundo. Por eso hay que tener una buena cultura de la ciberseguridad y tenerla en cuenta en nuestro día a día. ¿Cómo se consigue una buena cultura de la ciberseguridad? Pues lo más importante es lo que estamos haciendo ahora mismo, comunicar la importancia de la ciberseguridad. Luego podemos ir ya a lo que son unos consejos más concretos a la hora del trabajo. Por ejemplo, es importante tener todos los ordenadores con contraseña, que cierres sesión y que haya una seguridad en el lugar de trabajo. Ya no me refiero tanto a una seguridad informática como tal, de que tú cierres sesión y todo tenga contraseña, salgas del correo después de usarlo, no dejes la sesión iniciada en un ordenador que no sea tuyo, que es del trabajo. También estoy hablando de tener cuidado con las puertas, que el sitio donde tú trabajas que no pueda entrar nadie y estar figoneando por los ordenadores. Al fin y al cabo es que el lugar de trabajo donde guardas información confidencial sea un sitio seguro. Para ello también es importante un cambio frecuente de contraseñas, que es algo que la mayoría de la gente no hacemos. Es importante tener una contraseña para cada uno de los logins que tenemos a lo largo de nuestro día y que además esas contraseñas deben ser cambiadas por lo menos una vez al año. Yo me atrevería a decir que esto es una cosa que prácticamente nadie hace. Solemos tener una contraseña o pocas contraseñas y además
las solemos tener por años. Esto es un problema porque, por ejemplo, pues lo que ha pasado en Ticketmaster, que hemos hablado antes. Ahí se han filtrado también las contraseñas de las cuentas. Si tú utilizabas la misma contraseña para loguearte en Ticketmaster que la que utilizas para tu correo, pueden entrar en tu correo. Y si, por ejemplo, a ti te roban la contraseña en Ticketmaster, pero no hacen nada, y se esperan un año para que tú te olvides y vuelvas a comprar, pero tú en ese tiempo has cambiado la contraseña, ya no pueden acceder a tu cuenta. Por eso es importante tener contraseñas distintas y cambiarlas frecuentemente. Esto, como he dicho, no solamente en el lugar de trabajo, también hay que tener en cuenta toda esta cultura de la ciberseguridad fuera del mismo. Hay que tener cuidado con las personas que te están escuchando, ya sea por la calle, como en tu propia casa los vecinos, como puede ser en el ascensor de la oficina. ¿Por qué? Porque todas las personas somos buenas personas hasta que dejamos de serlo y nunca sabes las personas que te están escuchando qué pueden hacer por la información que les estás dando. Nunca des contraseñas si no sabes quién lo está escuchando. No dejes contraseñas por escritas en mensajes de WhatsApp. Son ese tipo de cosas con las que hay que tener cuidado. Pues en general nunca hay que decir contraseñas ni en voz alta, ni de forma pública, ni que quede registro. Hay que tener cuidado de no dejar dispositivos con sesiones abiertas que no son nuestros. Pues, por ejemplo, un amigo te deja porque tienes que revisar el correo, asegúrate de que cierre la sesión. Y además, lo más importante, o lo que yo creo que es uno de los focos que la gente menos en cuenta tiene, que yo creo que es uno de los más importantes, son las redes wifi públicas. Parece una tontería, pero la cantidad de gente que se conecta a una red wifi pública piensa que no ha pasado nada, pero lo que han hecho es que le han descargado un troyano y ahora le están escuchando. Todo lo que hace, todo lo que envía por el teléfono, lo van registrando todo. Y a lo mejor no te hacen nada ahora, pero te están espiando durante 6 meses y ven que trabajas en cierta empresa o que tienes acceso a X cuenta. Entonces, hay que realmente tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que nos exponen de una manera tan abierta. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la herramienta número 1 de los delincuentes, que sería el phishing. ¿Vale? Cuando hablamos de phishing nos estamos refiriendo a suplantación de identidad. El delincuente se hace pasar por una persona que conoces, se hace pasar por el banco, se hace pasar por tu empresa, se hace pasar por tu gestor, se hace pasar por tu empresa de electricidad e intenta pues sacarte información, sacarte dinero, sacarte datos a través normalmente de correos ficticios. También pueden ser por llamada, sobre todo ahora con el tema de la IA y las suplantaciones de voz. Cada vez esto se está haciendo más común y es más normal. Al fin y al cabo, el phishing no deja de ser, por así decirlo, una extensión de la herramienta más común dentro de la cibercriminalidad, que es la ingeniería social. La ingeniería social es una manera bonita de decir, tengo mucha cara y sé hablar muy bien, porque realmente lo que haces es o fingir ser otra persona y llamar, por ejemplo, a una empresa y decir, hola, soy el jefe, necesito que me mandes estas contraseñas ya, súper rápido. Tú a lo mejor no se las mandas, pero estamos hablando de una multinacional en la que llama una persona, sabe a quién tiene que llamar porque le ha estado observando, sabe cómo se llama su jefe, sabe que no lo ha visto nunca a lo mejor. Este tipo de cosas de ingeniería social son las que luego llevan a hacer un buen phishing. Pues te están vigilando, saben quiénes son tus amigos, consiguen un correo que es parecido al de un amigo tuyo. Entonces, con ingeniería social saben qué es lo que te tienen que poner, te ponen que necesita que les pases no sé cuánto, y con ese un poquito de aquí, otro poquito de información de aquí, otro poquito de información de aquí y otro poquito de información de aquí, confeccionan, por así decirlo, el correo perfecto, tú te lo crees y acabas clicando en un enlace malicioso que te descarga algo, le acabas poniendo tus credenciales de inicio de sesión de cuenta del banco, etcétera. Entonces, son temas con los que hay que tener mucho cuidado. Para ver más o menos cómo utilizan estas herramientas, tengo por aquí preparado un cuestionario que nos ofrece Google, esto es gratuito de Google, es un pequeño test, y en él podemos ver cuáles son las cosas más importantes en las que nos tenemos que fijar a la hora de recibir un correo, ¿vale? Para intentar evitar el phishing. Aquí vamos a empezar poniendo unos correos de prueba para que todo lo vaya dirigiendo aquí. El correo, mi nombre Pedro, el correo el de mi empresa.
Y nada, le damos a empezar. Vamos a empezar el test. Entonces, ¿en qué es lo que nos tenemos que fijar cuando recibimos un correo? Pues nos tenemos que fijar en una serie de cosas y la vamos a ir viendo a través de aquí. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar son los enlaces a los que nos llevan los hipervínculos que hay dentro del correo o los propios archivos, ver de dónde se lo va a descargar. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, al ponernos por encima de un supuesto presupuesto del departamento para el 2024, que me envía, supongamos que saben que yo tengo un compañero que se llama Luis, y me envían un correo con presupuesto del departamento del 2024. Y yo, la verdad, me creo que es real, el correo parece todo normal, le podría pinchar aquí. Pero ¿cuál es el problema? Que si nos fijamos aquí abajo a la izquierda, vemos que en realidad no nos está llevando a Google Drive, sino que la página a la que nos lleva es drive-google.com/luke.johnson, lo que significa que probablemente nos lleve a una página que nos descargará un archivo que no nos queremos descargar, que probablemente sea un troyano o algún otro tipo de virus que lo que haga sea infectarnos el ordenador. Por lo tanto, podemos decir que este correo es phishing, efectivamente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque el enlace nos lleva a una página que no es la original. Vale, vamos a analizar este siguiente correo. Podemos ver que es un correo de fax, parece un correo de esos que se hacen de manera automática cuando imprimes, cuando escaneas, o en este caso, cuando recibes o mandas un fax. Y vemos que es de la empresa de fax, han copiado lo que sería el footer, la parte de abajo del correo, y vamos a observar las cosas. Vale, vamos a ver que el mensaje, el remitente, otra de las cosas en las que nos tenemos que fijar, y vemos que en este caso nos llega desde eFax, que está escrito con CK en vez de con X. Esto es lo primero que nos tendría que hacer dudar y tendríamos que buscar si eFax utiliza correo eFax. Sería la mejor manera de comprobar que el correo que estamos viendo es legal y no fraudulento. La siguiente manera que lo vamos a hacer para comprobar que lo estamos haciendo de manera correcta es comprobar, como hemos hecho en el anterior, el enlace. En este caso, en la parte inferior izquierda de la pantalla, vemos que aunque el inicio de la URL es correcta, el final no. Por eso siempre es importante ver la URL completa. Podemos ver que nos lleva a una página que se llama efax.hosting.com, que hasta aquí podría ser correcto, pero es que esa no es la verdadera página. La verdadera terminación de la página es lo que viene a continuación, que es mailroute382.co, que es un servidor en el extranjero que tiene la primera parte del URL igual al de la página original, para que tú leas el principio, te creas que es el correcto y pinches. Así que podemos decir que en este caso, en este correo, tenemos dos cosas en las que fijarnos. Por una parte, el remitente no es el correcto, y por otra parte tenemos que el enlace en el que quiere que pinchemos nos lleva a un servidor que en este caso el ru.com, el ru382.co, juraría que es de Rumanía. Por lo tanto, probablemente este no es el enlace en el que queremos pinchar y nos estemos encontrando ante un correo de phishing. Efectivamente, la terminación del correo no era la correcta y además el enlace nos estaba redirigiendo a un dominio que no era el que esperábamos. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, vamos a ponernos en el supuesto de que un amigo nuestro nos envía este correo. Hola, ¿te acuerdas de esta foto? Y ellos te han estudiado y saben que tienes un amigo que se llama José y que te podría mandar esta foto. Disculpad. Pero si nos ponemos el ratón encima del hipervínculo, podemos ver hacia dónde nos quiere redirigir este enlace. Y si nos fijamos, atentamente lo vamos a leer. Pone drive.google.com. Hasta aquí podría estar bien. .downloadphoto. Bueno, podría estar bien. Pero aquí ya es lo que nos dice que esto no es correcto. Sitez.net. Sitez, con Y, bueno, y sin Y, no es una página. No forma parte de Google ni de Google Drive. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. El correo quizás sí que sea o parecido al de un amigo nuestro. Ellos ya lo han estudiado y nos han mandado un enlace que parece que es el legal, pero si lo lees entero te das cuenta que te está redirigiendo a un sitio malintencionado. Entonces podemos decir que esto también es un intento de phishing, como podemos ver por el enlace al que nos intenta redirigir. Vale, vamos a ver otro posible correo con phishing. Vamos a fijarnos en las cosas en las que nos hemos estado fijando hasta ahora. Lo primero, el remitente. El remitente parece un remitente legítimo y legal, no Replay, dropboxmail.com, parece correcto. Vamos a ver. Nos fijamos en el correo, está bien escrito, sin faltas de ortografía, tiene una estructura correcta, los logos están bien.
Si nos ponemos encima de los enlaces, nos llevan a páginas oficiales, como podemos ver abajo a la izquierda, dropbox.com/by. Todo nos lleva a enlaces correctos. El correo está bien, por lo tanto podemos decir que esto es un correo legítimo. Efectivamente, nos hemos fijado en las cosas importantes, que ahora las repasaremos cuando terminemos esta práctica, y habiéndonos fijado en esas cosas importantes, estamos seguros y nos damos cuenta de que este es un correo legítimo. Pasamos al siguiente. Y aquí nos tenemos que fijar en el último punto. Podemos decir que el primero sería el remitente del correo y el segundo sería, si hay enlaces, esos enlaces. Y ahora nos vamos a fijar en el tercero, que es los archivos descargables, sobre todo PDFs. Los PDFs son muy peligrosos porque son unos archivos que a la hora de mandarlo por correo es muy fácil cambiar la terminación, pero que sea en realidad un pdf.exe que cuando te lo descargues sea un ejecutable. Vamos a analizar esto. Aquí en las pistas generales nos dice que normalmente los correos electrónicos que nosotros solemos recibir de Sarah Martin vienen de sarah.martin@centrowestmount.org. En cambio, si nos fijamos en el remitente, podemos ver que este correo nos llega desde escuelawestmount.org, lo que nos debería, como mínimo, de hacer sospechar. Y ante este tipo de situaciones, dices, ¿qué hago? No respondo, es algo urgente. Si normalmente te llegan los correos desde una dirección y ahora mismo te están llegando desde otra, y además con un archivo que quieren que te descargues, que tú probablemente no estarías esperando, lo primero que tienes que hacer es contactar con la persona que te ha enviado este correo por otra vía y comprobar que de verdad ella es la que te está mandando el correo. En este caso, seguro que si contactáramos con esta persona ficticia, nos diría que ella no nos ha mandado nada. Entonces, dice que aquí hay un informe de actividad financiera, y nos dice aquí un archivo para que lo descarguemos. Nunca descarguéis nada que no estéis esperando. Primero y primordial. Luego, si lo podéis comprobar la veracidad de la persona que os está mandando la información, sería lo más importante. Y de todas maneras, aunque el correo fuera el correcto, si no estáis esperando este archivo, es importante comunicarlo. ¿Por qué? Porque igual que han creado un correo que es muy parecido, pueden hacerlo uno que sea prácticamente igual o incluso pueden suplantar su identidad robándole directamente a ella el correo, hackeándola a ella primero, enviándotelo a ti. Vamos a imaginar que tú tienes algo que ellos quieren robar, ya sea dinero, ya sea una información confidencial importante, y en vez de atacarte a ti directamente, empiezan atacando a la gente de tu entorno. Los infectan, te mandan correos desde distintos puntos. Por eso, decía al principio de la charla que la ciberdelincuencia es una rama de la delincuencia que cada vez se está especializando más, hay más expertos, hay más gente con conocimientos bastante profundos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y nunca descargarnos archivos que no estemos esperando. Podemos decir, por lo tanto, sin temor a equivocarnos, que esto es un intento de phishing. Efectivamente, el correo no es correcto. Y siempre hay que tener cuidado al abrir archivos PDF, sobre todo si no los esperas. Vale, ahora nos vamos a fijar en este correo. Además, este es el típico correo que siempre asusta mucho. Porque dice, alguien tiene tu contraseña, alguien acaba de intentar utilizar tu contraseña para intentar entrar en tu cuenta de Google. Lo primero que hay que hacer aquí es relajarnos. Los delincuentes suelen utilizar este tipo de situaciones en las que tenemos que tomar como decisiones rápidas para que no tengamos un proceso de pensamiento adecuado y cometamos errores. Por lo tanto, en estos momentos son en los que más tenemos que mantener la calma y fijarnos en los 3 puntos. Aquí no quieren que nos descarguemos nada, así que en principio no hay ningún problema y ahora nos tendríamos que fijar tanto en los enlaces como en el remitente. El remitente en este caso quizá podría pasar desapercibido. Yo puedo ver aquí el error. Puedo ver que google.support no es una dirección de Google. Pero es lo que os estaba diciendo. Esta gente, como entendiendo a los cibercriminales, son personas muy inteligentes. Por lo tanto, han conseguido un enlace que se parece mucho al original de Google. Pero si sabes un poco de conversaciones de soporte con Google, sabes que esta no es su terminación. De todas maneras, lo más importante sería fijarnos en el enlace. En el enlace podemos ver que empieza con myaccount.google.com security setting page, que esto podría estar bien, pero nos damos cuenta de que el final del enlace, que es lo que siempre nos dice a dónde nos está redirigiendo de verdad, es ml/security.org, es decir, una web externa a lo que sería Google Drive. Este quizás sea uno de los correos más complicados de ver, porque si no sabes, te podrías pensar que esta mlsecurity.org es una afiliado a Google, por así decirlo. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
Los enlaces de Google siempre son mucho más cortos. Tened en cuenta que lo más normal es que lo estéis haciendo hasta desde su propio buscador. Los enlaces siempre son cortos, siempre está claro. Puedes contactar directamente con soporte de Google. Aquí no hay ninguna manera de contactar con ellos. Por lo tanto, podemos ver que esto es un intento de phishing. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Google.support no lo utiliza Google, además de que el enlace nos lleva a mlsecurity.org, que tampoco es una página de Google. Vale. Siguiente correo. Nos llega un correo de la misma dirección, por lo tanto sabemos ya que es un correo de phishing, porque sabemos que este final de dirección de Google es falso. Pero además nos dice, es posible que atacantes respaldados por un gobierno estén intentando robar tu contraseña. Lo primero, tenemos que dudar que atacantes respaldados por un gobierno estén intentando robar nada nuestro. Pero, ante todo, como hemos dicho antes, calma. Lo primero, no hay archivos que descargar, así que por esa parte nos despreocupamos. Ya nos fijamos tanto en el remitente como en el enlace. Ya sabemos que el remitente es malo, pero si no lo supiéramos, vamos a fijarnos en el enlace. Vemos que en principio nos lleva a una página correcta, google.com, y aquí ya empezamos a ver cosas raras. Y ahora aquí vemos dónde nos está redirigiendo de verdad, que en este caso es la página web tinjur.com. Por lo tanto, podemos ver que este correo también es un intento de phishing. Por parte de lo que hemos visto antes, google.support no se utiliza y el enlace nos está redirigiendo a una página que no es la adecuada. Como podemos ver, como hemos podido ver en estos correos, y os aseguro que pueden estar incluso mejor hechos, los correos de phishing parecen oficiales. Las imágenes son correctas, no tienen fallos de ortografía, son exactamente calcos de cómo te vendría el correo original y correcto. Por eso hay que fijarse en este tipo de cosas que son las que hacen saltar la liebre, hacen que te des cuenta, encienden las banderas, porque es lo único que no pueden falsificar. Vamos a fijarnos, vamos a imaginarnos de que nos hemos registrado en la típica aplicación que nos pide unos ciertos permisos. Pues vamos a ver hacia dónde nos redirigen las cosas. Vale, todo parece correcto, la aplicación nos lleva a un enlace de soporte que viene con el de la aplicación, con la web que es la de la aplicación. Esto nos lleva a páginas oficiales de TripIt, que es la aplicación en la que nos estamos intentando loguear y demás. Pues en principio, aquí no hay nada que nos tire para atrás, parece todo correcto, los enlaces nos llevan a sitios correctos, podemos decir entonces que esto es un email legítimo. Efectivamente, lo era. ¿Por qué? Porque el nombre de la aplicación se muestra, los enlaces son correctos y se entiende qué es lo que te están pidiendo. Pues nada, aquí hemos tenido 8 ejemplos de cómo se puede llegar a utilizar el phishing y en qué cosas nos tenemos que fijar y cuáles son los puntos flacos que tienen ellos en los que nosotros nos podemos fijar para intentar no caer en estas trampas. Vale. Entonces, como hemos dicho, hay que fijarse en esas 3 principales cosas. En el remitente, ver dónde te está redirigiendo el enlace. Y sobre todo, no descargarte nunca nada que no estés esperando previamente, ¿vale? Es importante saber que a los archivos se les puede cambiar la terminación del mismo, lo cual hace que parezcan un tipo de archivos, pero a la hora de descargarlos sean otros. Por ejemplo, te pueden pasar algo que parezca un archivo comprimido con una terminación .zip, pero que a la hora de descargarlo en realidad sea un .exe, autoejecutable, y que tal cual te lo descargues, empieza a ejecutar una serie de procesos en tu ordenador que hagan que se quede infectado. Y ahora vamos a pasar a ver otro videíto para terminar de, por así decirlo, de tener claros los conceptos del phishing, ¿vale? Sí, Alberto, no te preocupes. Mañana paso por el banco y te dejo la documentación que necesitas. Por cierto, he recibido un email del banco pidiéndome la contraseña de la cuenta. Me ha parecido un poco raro. Ten cuidado, Laura. Seguramente se trate de un caso de phishing. Desde el banco nunca te pediremos claves por correo. Bueno, aquí lo que nos habla es que el spam es el correo electrónico no deseado, ¿vale? Y que muchas veces la mayoría de los servicios de correo electrónico autodetectan, por así decirlo, gran parte de los correos maliciosos o de los que él cree que son maliciosos, ya no solo que te intenten hacer que te descargues algo o sacarte información o infectar tu ordenador de alguna manera, sino maliciosos en cuanto a que el correo en sí puede llegar a ser una estafa.
sin intención de que te descargues nada ni cliques en nada, simplemente que el mensaje que te den sea fraudulento. Entonces, de eso se encarga la mayoría de los servicios de gestión de correo electrónico y de ahí viene el origen de la carpeta spam. ¿Qué es eso del phishing que me decías? Pues el phishing se aprovecha de la confianza de los usuarios para hacerles creer que el contenido de un correo es legítimo cuando no lo es. Mira qué listos. Son correos falsos y al hacer clic sobre sus enlaces nos llevan a webs fraudulentas con el objetivo de robar nuestra información. Y si es una página como la del banco, pueden robarte las contraseñas. Si caigo en la trampa, tendrán acceso a nuestra cuenta del banco. Imagínate qué problema. Hay que estar atentos. Esta misma técnica la utilizan para engañarnos y obtener cualquier tipo de información, datos personales, claves de acceso, etc. Pues este mismo email también añade un documento adjunto que me parece bastante extraño. Si desconfías del correo, por ejemplo, si no lo esperabas, está mal escrito o no conoces al remitente, no abras nunca los archivos adjuntos. Pueden contener malware. Si te infectas, perderás, además de los datos, tiempo y dinero. Creo que en este caso el adjunto es un fichero zip. Eso suele ser para evadir el antivirus. Seguramente dentro tenga un ejecutable que instala un malware en el sistema, como virus, troyanos, ransomware o programas espía. Así que ya sabes, Laura, que la solución ante los ataques que vienen por correo electrónico pasa por saber interpretarlos y diferenciar los legítimos de los que no lo son. Sí, y reconocer los correos de spam y phishing. Ah, y con los enlaces y adjuntos que tienen, ya me queda claro que lo mejor es no abrirlos si el mensaje es sospechoso, ¿no? Exacto, y eliminarlos directamente. Y si dudas, lo mejor es contactar directamente por teléfono u otro medio con la persona que te lo envía para contrastar su veracidad. Estupendo, Alberto. Todo claro. Muchas gracias. Has terminado de ver este vídeo. Si te pareció interesante... Perfecto. Pues nada, pues yo creo que el concepto del phishing es un concepto que ha quedado claro y que además yo creo que es un concepto muy importante porque, como he dicho, la mayoría de los ataques a personas individuales, por así decirlo, vienen a través del phishing. Incluso en general, ya no a personas, sino a empresas en general, es bastante sencillo hacerle phishing, sobre todo cuando son empresas muy grandes con correos corporativos. Ahora vamos a pasar a la parte de asegurar los recursos humanos. Al fin y al cabo, los recursos humanos suelen ser la parte más débil, el eslabón más débil de la cadena dentro de la ciberseguridad. Por eso hay que tener en cuenta una serie de pautas y una serie de situaciones, sobre todo a la hora de la contratación y a la hora de despedir a los empleados, una serie de prácticas que tienen que estar establecidas en nuestro plan director de seguridad para tener en cuenta cuáles son los procesos que se tienen que seguir, tanto para la incorporación de nuevas personas como para la finalización de la relación laboral con las mismas. Para ello, vamos a ver otro pequeñito videíto y terminamos de explicarlo. Por aquí. A incorporarse un nuevo compañero a trabajar con nosotros. Hola, ¿sabes qué? En unos días va a incorporarse un nuevo compañero a trabajar con nosotros. Por ello, me he puesto en contacto con un asesor en recursos humanos, que también está al tanto de la importancia de la ciberseguridad en nuestra organización. Me ha dado algunas indicaciones muy interesantes que quiero compartir contigo. Todos nosotros, independientemente del trabajo que desempeñemos, somos responsables de la ciberseguridad. Todos los empleados son responsables de la información que manejan y deben comprometerse con su protección. Este compromiso se inicia cuando nos incorporamos a trabajar en la organización y permanece hasta que la abandonamos. Para la organización, esos dos momentos son los más críticos, pues tendemos a relajarnos o actuamos de buena fe. A cada nuevo empleado debemos comunicarles que deben cumplir las buenas prácticas y los procedimientos de ciberseguridad definidos en la organización. Asignarles los permisos adecuados a su puesto para acceder solo a la información y aplicaciones que necesiten para su trabajo. Cada vez que un empleado se va, debemos
revocar todos los permisos que tenía para acceder a la información y aplicaciones, es decir, borrar sus cuentas. El proceso de contratación es el primer momento para educar en ciberseguridad al nuevo empleado. ¡Aprovéchalo! Pero recuerda que el nuevo empleado debe notar que todo el mundo se tome en serio la seguridad. Solo así aceptará y llevará a cabo las buenas prácticas. Además, debe firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger nuestra información. Tenemos que tener cuidado en vigilar la información a la que tuvo acceso un antiguo empleado. Desafortunadamente, existen casos de empleados descontentos que difaman a su antigua empresa o que utilizan dicha información para proporcionársela a la competencia. Por otro lado, debemos protegernos contra las fugas de información. Para ello, tendremos que asegurarnos que el ex empleado no conserve la cuenta de correo habilitada o tenga un acceso de forma remota a nuestros sistemas y aplicaciones. En definitiva, debemos tener presente que la ciberseguridad afecta también a los procesos de contratación y cese de los empleados. Es muy importante que los empleados se sientan responsables y partícipes de la ciberseguridad desde el primer momento. Así estaremos evitando fugas de información que por descuido o intencionalmente puedan producirse en nuestra organización. Perfecto, pues yo creo que con esto ha quedado bastante claro a lo que nos referimos con asegurar los recursos humanos. Pues al fin y al cabo es un poco lo que hemos ido hablando a lo largo de la charla, tener para cada uno de los procesos y para cada una de las fases de nuestro proceso productivo, incluyendo la contratación y el despido, tener una serie de pautas de buenas conductas a seguir. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es el manejo de la información, ¿vale? Vamos a hablar de los distintos tipos de información que hay. Dentro de ese tipo de información, los niveles de confidencialidad que se pueden manejar dentro de una empresa, cuáles son, por así decirlo, los 3 niveles de confidencialidad que se suelen manejar. Y nada, vamos a hablar también de lo importante que es pues esta seguridad de la información, de cómo manejarla de manera correcta. Entonces, podemos ver, es importante, cosas a tener en cuenta a la hora del manejo de la información. Pues es importante, como hemos dicho, clasificarla en los distintos rangos de confidencialidad que puede tener la información. Es importante que haya integridad, confidencialidad y disponibilidad en los datos. Integridad significa que desde el sitio en el que los miren los datos sean los mismos, sean íntegros, que sean confidenciales, es decir, solamente sean accesibles para las personas que tienen que serlo, pero que a su vez sean accesibles, es decir, con esa disponibilidad de los datos. Siempre hay que hacer un balance entre seguridad y usabilidad. Es importante que los archivos confidenciales tengan un buen control de acceso, pero a su vez es importante que estén disponibles para las personas que los tienen que utilizar de manera continua. De esta manera no tienes que estar pidiendo claves o pidiendo que te liberen un archivo de manera continua. Pues si tú tienes que usar ese archivo de manera continua, pues a lo mejor tú deberías tener acceso a ese tipo de archivos y demás. Entonces siempre hay que hacer un balance, ya digo, entre seguridad y usabilidad. Vale, luego, importante, las tres categorías de clasificación de la información. Tenemos la información que es pública, la información que es privada y la información que es confidencial. La información pública es aquella de la que dispone todo el mundo, ya sea forme parte de la empresa o no forme parte de la empresa, esté en el rango que esté. Es información que es disponible para todas las personas de un país, para todas las personas en general. Información de acceso público. Luego tenemos la información privada, que es la información que solamente la conocen los miembros de la empresa. Es una información, por así decirlo, general dentro de la empresa, pero que no se conoce por el público general. Ahí es lo que estamos hablando de lo que es la información privada, pues cómo funciona por dentro los sistemas productivos de la empresa, cuáles son los distintos procesos que se llevan a cabo, la jerarquía, los distintos procesos que sean privados, pero no confidenciales. Y de ahí llegamos al tercer paso, o al tercer nivel de clasificación de la información, que hablamos de información confidencial. Es una información que está reservada incluso dentro de la propia empresa. Es decir, no todos los miembros de la misma tienen acceso a toda,
Algunos lo tienen alguna, algunos lo tienen a todos y, por ejemplo, el jefe, el dueño de la empresa tiene acceso a toda la información, la gente de calidad tendrá acceso a otro tipo de información, la gente que se encarga de contabilidad tendrá acceso a otra información y no comparten esa información entre ellos, por así decirlo. Eso es lo que llamamos información confidencial dentro de la empresa. Entonces, todo, por así decirlo, toda la información que nosotros manejamos, es importante saber dentro de cuáles de esos rangos está, si es pública, si es privado, si es confidencial, y dentro de esos 3 rangos, también saber quién tiene acceso a ellos, a qué parte de ellos tiene acceso cada uno. Entonces, este sería como, por así decirlo, uno de los primeros pasos a la hora de hacer un plan director de seguridad, sería clasificar toda la información que tenemos, que poseemos o que podemos poseer y establecer quién tiene acceso a ella y dentro de quién tiene acceso a ella, si esa persona tiene acceso a distintos rangos o no. Como todo esto puede ser un poco lioso, lo que se suele hacer, lo que se suele recomendar es hacer una subcontratación TIC. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo lo mejor es tener como una especie de auditoría externa, por así decirlo, de un experto en ciberseguridad que venga, analice tu empresa, vea los pros y los contras y te ayude a empezar a implementar un plan director de seguridad. Cosas que también hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta nuestros sistemas de backups y nuestros sistemas de trabajo cuando los tenemos en la nube, porque no es un servidor que nosotros tengamos físicamente o al que se pueda hacer de forma remota y demás, sino que le estamos cediendo nuestra seguridad a terceros, lo cual normalmente suele ser una buena opción. Solamente tenemos que tener una serie de precauciones cuando guardamos información en la nube. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese acceso a esa información que esté en la nube tiene que estar restringido. Lo mismo, tenemos que seguir los mismos estándares de los que hemos hablado antes. Esa información estará clasificada dentro de uno de los 3 posibles rangos y, por lo tanto, solamente las personas adecuadas para acceder a ellos podrán acceder. De igual manera, esos datos es ideal que estuvieran cifrados. Cifrados tanto al subir nosotros los datos a la nube como al descargárnoslos. Porque de esta manera, si hay una tercera persona maliciosa que intente leer lo que nosotros estamos subiendo o bajando, como hemos dicho antes con las wifi públicas, él no sabría qué está viendo porque mientras se está enviando la información está cifrada. Solamente sabe lo que hay en ese paquete de datos, la persona que lo envía y luego el servidor que lo recibe. Pero la persona del medio, aunque lo leyera, no sería capaz de descifrar qué es lo que pone. Por eso también es muy importante tener una buena seguridad en redes, como hemos hablado antes. Pues también dependiendo del tamaño de la empresa, cada uno pues, tendrá unas necesidades y en base a esas necesidades pues, tendrá que imponer pues, una serie de requisitos y una serie de medidas de seguridad. Pues si hace falta pues, un firewall, habría que poner antivirus, habría que hacer unos análisis periódicos, una vigilancia quizá continua, 24/7, con una serie de scripts que vayan mirando los ordenadores para ver si ha habido algún cambio. Dependiendo de lo grande que sea, de lo valiosa que sea la información que trates, es importante tener una buena seguridad en redes adecuada a lo que tú necesites. Otra cosa también muy importante para que no se puedan extrapolar información que tú no quieres que salga de algún archivo o de algún programa o de alguna imagen que tú mandes es la eliminación de los metadatos. Por eso también es muy bueno los servicios en la nube que tienen una eliminación de metadatos automática, por así decirlo. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos, por así decirlo, son nuestro ADN, pero lo que pasa es que para los archivos dentro de los ordenadores. Es algo que la mayor parte de la gente no puede ver, pero que con unos programas especiales tú puedes coger un archivo, ya sea una foto, un documento de texto, una hoja de cálculo de Office, y tienen como una especie de rastro en el que indica por todos los sitios por los que ha ido pasando ese archivo y por cada sitio por el que ha ido pasando ha ido cogiendo una serie de información. Algunas será más sensible y algunas será menos sensible, pero si eliminamos esos metadatos y lo dejamos limpio, por así decirlo, el archivo, no se sabe de dónde ha venido, no se sabe hacia dónde estaba yendo, no se sabe qué claves ha tenido que ir cogiendo y por lo tanto eliminamos la información que estamos cediendo de una manera tan sencilla a unas personas que quieren hacernos daño. Y por lo tanto llegamos a otro de los puntos clave en la ciberseguridad, que son las contraseñas y la seguridad en nuestros dispositivos móviles, que son los que tienen las contraseñas. Y para ello vamos a hacer un pequeño taller de creación de contraseñas. Vamos a ver. Perfecto.
Nada, esto es una serie de páginas web que tengo ya aquí preparadas para que veamos algunas cositas interesantes, ¿vale? En relación a las contraseñas y en relación a las cuentas. Esta es una página web que a mí me gusta mucho, que es muy graciosa, que se llama Have I Been Pwned, que lo que te dice es tú le ingresas un correo electrónico y te dice si alguna vez ha sido hackeado, si ha salido en alguna brecha de datos o no. Además, te dice cuáles han sido las brechas de seguridad más grandes de la historia y cuáles han sido las más recientes. Por ejemplo, podemos ver que se han filtrado casi 2 millones de cuentas del Dota 2, que es un juego de ordenador. Se han filtrado casi 1,5 millones de cuentas de Le Slip Français. Luego se han filtrado 95.000 cuentas de Tapware Accounts. De PC Telltale se han filtrado 138.000 y aquí puedes ver exactamente, si clicamos dentro, podemos ver exactamente qué es lo que se ha filtrado dentro. Pues en mayo 2024, pues de Telegram se acaban de filtrar un montón de correos electrónicos, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esta página? Pues podemos ver si alguno de nuestros correos ha sido hackeado. Voy a poner yo uno mío, que yo ya sé que este sí que ha sido hackeado varias veces. Ya no lo uso y además la contraseña está cambiada. Pero podemos ver, si buscamos, que sí, que ha sido hackeado en bastantes ocasiones, de hecho. Aquí, por ejemplo, en el Edmodo, que era la cuenta, perdón, la plataforma que se usaba para las notas cuando yo iba al instituto, pues en mayo de 2017, después de que yo la dejara de usar, pero aún así hubo una filtración, se filtraron 43 millones de correos electrónicos, de contraseñas y de usuarios. En una página, en una herramienta en la que los profesores ponían las notas, es decir, que se han filtrado 43 millones de correos electrónicos, usuarios y contraseñas de alumnos, profesores y padres. O, por ejemplo, aquí, que esto es una página de, pues lo típico de que te analizan el ADN, pues lo mismo, salieron las contraseñas y los correos electrónicos. Esto que era una página para jugar al rol, pues lo mismo, se filtraron correos electrónicos, direcciones IP, nombres, se filtró información de las tarjetas de crédito y se filtraron también contraseñas. Y yo fui vulnerado en estos ataques. Lo que pasa es que, bueno, esto ya está solucionado y no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a comprobar un correo que esperemos que no haya sido hackeado. Efectivamente, como podemos ver, yo ya sabía que no había sido hackeado porque tenemos mucho cuidado con eso. Y podemos ver que este correo, pues, está libre, no ha salido ninguna brecha de datos. Pues, si os apetece, podéis probar aquí vuestras distintas direcciones de correo electrónico y ver si en algún momento se os ha filtrado alguna, que puede estar bastante interesante, sobre todo si ha sido hace poco, para que cambiéis lo más rápido la contraseña posible. Luego, tenemos otras dos páginas que, por así decirlo, trabajan juntas y que a mí me parecen muy interesantes. Por una parte tenemos un generador de contraseñas seguras y por otra parte tenemos un comprobador de contraseñas. Ambos dicen que no se guardan los datos. Yo, por si acaso, no pondría las contraseñas tal cual. Es decir, si aquí te genera una contraseña, pongámosle esta, no usaría esta tal cual. Cambiaría a lo mejor, pues si esto es una letra minúscula, lo cambiaría por otra letra minúscula. Si esto es un número, por otro número. Es decir, coger, por así decirlo, el patrón de construcción de la contraseña, pero usar otra, para que esta contraseña que te ha salido aquí, que ellos dicen que no se la guardan, pero para estar seguros de que de verdad no está en ninguna base de datos. De igual manera que cuando nosotros aquí comprobamos una contraseña nuestra y, por ejemplo, vamos a suponer que la contraseña es una serie de letras, una serie de números y una serie de símbolos, pues en vez de poner exactamente nuestra contraseña aquí, vamos a probar vamos a cambiar ciertas cosas para que lo mismo, ellos dicen que no se lo quedan, pero para asegurarnos de que no es así. Por ejemplo, vamos a probar con la típica contraseña, la más sencilla del mundo, que podríamos decir que es 1, 2, 3. 24 nanosegundos tardan en descifrarlo. Pero, por ejemplo, si ponemos ahora, voy a poner Madrid, Badajoz, y ahora 1, 2, 3, 4, arroba. Tardarían 7 cuadrillones de años en descifrar esta contraseña. Así puedes ver más o menos cuánto se tardaría en descifrar una de las contraseñas que tú pongas. Y aquí, pues te ayuda a generarlas. Pues cuánto quieres que tenga de longitud la contraseña, pues vamos a ponerle que tenga longitud 9. Que sea fácil de decir o que sea fácil de leer o que tenga todos los caracteres. Y así, pues tú vas viendo, pues, por ejemplo, nos cogemos esta contraseña. La acabamos de copiar. Vamos a ver cómo de segura es. ¿Cuánto se tardaría? 3 semanas. Bueno, no está nada mal. Y si ahora, por ejemplo, le metemos otro símbolo como una arroba, por ejemplo, 5 años. Por ejemplo, una ñ, las ñes, ya solo de por sí las ñes son bastante
buenas. Es un símbolo que tenemos aquí en España, tanto la ñ como la C con cedilla del catalán. Son símbolos que nosotros tenemos muy accesibles en nuestros teclados y que la mayoría de los hackers que vienen de otros países no tienen. Entonces, eso, pues, por ejemplo, podría estar bien usarlo. Por ejemplo, yo qué sé, pones España 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, por ejemplo. Y nada, pues aquí podéis ir generando contraseñas, ir probándolas y demás. Y yo creo que esto, pues, son unas buenas herramientas a la hora de generar contraseñas. Como he estado diciendo antes, es importante también un cambio periódico de contraseñas. Y muchas veces me preguntan, ¿y cómo me acuerdo yo de todas estas contraseñas? ¿O cómo puedo memorizarlas yo, teniendo en cuenta que son tantas y que hay que cambiarlas de una manera periódica? A ver, aquí hay una pequeña discrepancia entre distintas personas a las que les preguntes cuál es la mejor manera de guardar las contraseñas. Hay gente que opina que lo mejor es usar un gestor de contraseñas, que es tener todas las contraseñas dentro de una aplicación con otra contraseña. A mí eso me parece guardar las llaves dentro de un cajón con una sola llave. Entonces, yo soy más de la opción de tenerlas apuntadas en tu casa en un cajón, porque eso sí que es inhackeable. Y es importante quizá, o una buena idea podría ser separar las contraseñas como internas, pues separarlas, dividirlas en dos e irlas rotando, para no tenerla que cambiar del todo, simplemente cambias el orden de alguna cosa. Eso sí, que sean distintas entre todo cada uno de los servicios que utilizas, sí que es cierto que sería bastante importante, sería bastante clave. Más que nada porque si hackean uno de ellos, o como hemos visto con lo del correo, yo utilizo para el modo una contraseña y luego utilizan esa contraseña que han sacado del modo, no para entrar en mi modo, sino para entrar en otra aplicación en la que yo tenga metida la tarjeta de crédito, en Amazon o lo que sea, y pueden realmente llegar a robar mi dinero o, vamos, a recibir algún perjuicio por parte de un tercero. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de lo que más le incumbe, por así decirlo, actualmente, aunque todo lo que hemos visto yo creo que se ha demostrado, tanto por ejemplos como lo que hemos ido viendo y hablando, de que primero es difícil de detectar, segundo, es algo que tenemos que tener en la cabeza de manera constante, 24 horas, 7 días a la semana, incluso cuando no estemos trabajando, y que las consecuencias pueden ser amplias y muy graves, realmente, y conociéndonos como nos conocemos a los españoles, solamente nos importa lo que es ley. Y ahora mismo lo que es ley es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es de lo que somos especialmente responsables, bueno, son especialmente responsables los empresarios de guardar tanto de sus clientes como de sus trabajadores como de sus proveedores. Como hemos dicho antes, ahora por ley los responsables son las personas que guardan la información. Entonces, en caso de hackearte, el responsable serías tú. Pero no vamos a hablar específicamente de eso, sino que vamos a hablar en general de la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuáles son las cosas que implica, cuáles son los derechos de las personas que ceden los datos, cuáles son los deberes de las personas que los almacenan y demás. Y para ello vamos a poner el último vídeo. A ver, disculpad un momento. Se me ha cerrado aquí. Se me ha cerrado el vídeo. Un momento. Aquí estamos. La Ley Orgánica de Protección de Datos. Oh, ¿qué ocurre, Ana? ¿Estás enfadada con el ordenador? ¿Recuerdas lo que te comenté acerca de toda la publicidad que recibo por email? Pues siguen enviándomela. No comprendo por qué lo hacen. Nunca les di mi correo electrónico. Ya solicité que me borraran, pero no han hecho caso. Bueno, con eliminar los correos ya está. ¿Por qué te preocupa tanto? Esto es importante. Al fin y al cabo, hay ciertos datos que nosotros damos como que no son importantes, pero que en realidad son tan importantes como que alguien conozca el número de tu DNI. Por ejemplo, en este caso, que te estén mandando correos electrónicos a una dirección de la que tú no has dado esa dirección a la persona que te está enviando los correos electrónicos, es ilegal. El correo electrónico es un dato personal y está protegido por la ley. Por lo tanto, todos deben cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hagamos una cosa. Ponte en mi lugar e imagina que se trata de tu buzón. Verás cómo lo entiendes.
Hay que proteger los datos de los clientes, empleados, alumnos, según la LOPD. Sin esta ley, cualquiera podría utilizar a su antojo nuestros correos electrónicos, nuestras fotos. La LOPD protege los datos personales. En nuestra entidad, si un cliente nos da sus datos para que le prestemos un servicio, no podemos después utilizarlos para otra cosa. Por ejemplo, enviarle un mailing. Tenemos que pedir su consentimiento. Además, les vamos a permitir cambiar de opinión cuando quieran. Es eso que llaman garantizar los derechos ARCO. ¿Y qué son los derechos ARCO? Pues los derechos ARCO realmente son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué significa? Que todas las personas debemos de tener acceso a los datos que tienen las empresas sobre nosotros. Tenemos derecho a rectificar esos datos, a cancelar ciertos datos y a oponernos a que se tengan esos datos. En las organizaciones tratamos datos de clientes, empleados o proveedores. Por ello vamos a cumplir con la LOPD. Es sencillo, y la Agencia Española de Protección de Datos resuelve todas nuestras dudas. Primero, cuando recogemos datos como dirección, teléfono, pedimos a las personas que firmen un consentimiento. Y nunca pediremos datos que no necesitemos. A la vez informamos a las personas de lo que vamos a hacer con sus datos y de cómo contactar para cambiarlos o anularlos. Después, en la oficina, tomaremos medidas de seguridad para proteger esta información, evitar fugas o malos usos. Haremos un documento de seguridad con todas ellas. Cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, demostramos que trabajamos de forma segura con los datos personales. Nuestros empleados, clientes y proveedores verán que respetamos sus derechos y su privacidad. Eso da confianza. Los datos de nuestros pacientes son esenciales para poder ofrecerles nuestro servicio. Además, son confidenciales. Las personas no quieren que todo el mundo sepa cuáles son sus enfermedades o si están recibiendo algún tratamiento médico. Para tomar datos de salud de los pacientes también necesitamos pedir su consentimiento expreso. Tratamos estos datos de forma segura. No pedimos más que los necesarios. Ciframos la información en las comunicaciones, controlamos quién accede a ella, hacemos backup, etc. ¿Te imaginas que se pierden o alguien los publica? Nuestros pacientes se iban a enfadar mucho. Incluso podrían denunciarnos. Esto nos traería serios daños de imagen. Y bien, Laura, ¿a qué ahora te parece más importante? Importantísimo. Ahora mismo llamo y les informo que están incumpliendo la Ley de Protección de Datos. Verás cómo dejan de mandar emails. ¿Has terminado de ver? Pues hemos visto un pequeño resumen de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la que bueno, pues hemos podido hablar un poquito de las cosas que tiene en cuenta la ley, de cómo tenemos que garantizar los derechos a los clientes de los derechos ARCO, de cómo tenemos que asegurarnos de que estén bien protegidos. Y ahora ya, para terminar, por así decirlo, podemos decir que la parte más importante del Plan Director de Seguridad está compuesta por la identificación de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, tenemos que clasificar la información, implantar una cultura de la ciberseguridad, hacer una lista de cuáles son los procesos correctos en cada uno de los procesos productivos, cuáles son las buenas prácticas a realizar. Y luego, por terminarlo, habría que tener un plan de contingencia. El plan de contingencia hablamos, pues, ¿qué es lo que pasa cuando pasa algo malo? Estamos hablando, pues, por una parte, para evitar la pérdida de la información y también para tener una respuesta rápida frente a ataques. Lo básico, lo primero que se tiene como plan de contingencia son los backups, ¿vale? Los backups ya pueden ser físicos o en la nube. Lo ideal sería tener tres tipos de backups. Un backup físico cerca del sitio de trabajo, que es el que, por así decirlo, el servidor con el que se suele trabajar. Un backup en la nube y luego un backup físico alejado, protegido en una caja fuerte, en otro sitio, para que en caso de incendio, en caso de inundación, de rotura, se tenga un dispositivo físico que se vaya haciendo un backup de manera continua, que esté físicamente en otro lugar,
para que esta información no se pierda, para que haya un acceso rápido, para que en caso de ataque se pueda seguir trabajando de una manera continua y lo más rápido posible, etc. Entonces, para ello es importante tener un plan de contingencia en el que se incluya estas copias de seguridad. Luego aquí hablamos un poco de lo que es en cuanto a irse a trabajar a casa, en cuanto al teletrabajo, que al fin y al cabo no deja de ser pues seguir manteniendo la cultura de la ciberseguridad, las buenas prácticas, un cifrado de la información en las comunicaciones en remoto y sobre todo tener una buena seguridad en los dispositivos portátiles, pues si utilizamos el dispositivo de otra persona. Lo que hemos ido hablando, al fin y al cabo, es un poco reforzar los conceptos de que aunque estamos trabajando en casa, no dejamos de estar trabajando, incluso cuando no estamos trabajando, seguimos siendo posibles víctimas. Entonces siempre hay que tener todo este tipo de cosas en cuenta. Aquí hablamos de los papeles y de los datos digitales, que es un poco de lo que estábamos hablando antes, de que la información no solamente está en el formato digital, también nos encontramos con la información en formato en papel y la ciberseguridad se encarga de proteger a todas. Entonces, la política de backup incluye también tener una política de backup de toda la información que tenemos, hay que tener un cuidado especial con los soportes, como hemos dicho, pues teniendo varias copias, que no estén en un sitio con humedad, hay que tener cuidado de cómo cuidamos nosotros los soportes físicos. Y luego tener mucho cuidado también a la hora de destruir de forma segura la información. No vale solamente con tirar los papeles que contienen información confidencial, hay que destruirlos primero. De igual manera, ¿qué pasa con los ordenadores o los discos duros de los mismos? No podemos tirarlos sin más, hay que o llevarlos a empresas especializadas de destrucción de datos informáticos o con una taladradora taladrar el disco y después sumergirlo en agua. Viene a ser lo mismo, la cosa es que los datos no sean accesibles, una vez que ya no forman parte de la empresa y que los queremos destruir o tirar. Como hemos dicho, este plan hay que empezarlo por una evaluación de activos y amenazas. Entonces, tienes que saber cuáles son los productos críticos con los que trata tu empresa, evaluar los riesgos con los que tratas en tu día a día y en tu proceso productivo, cuáles son las acciones que vas a tomar y hacer sobre todo una formación continua, como la que estamos haciendo en este caso, de ir formando a cada una de las personas que forman parte de la empresa, desde el jefe hasta la última persona que acaba de entrar, de formarlo en la cultura de ciberseguridad, cuáles son las buenas prácticas para cada uno de los procesos, cuáles son las acciones que se toman, cuál es el plan de contingencia. Es decir, esto no debe ser una cosa secreta. El plan director de seguridad debe ser todas y cada una de las partes de conocimiento general por todas las personas que forman parte de la empresa. Esto no quiere decir que tengan que saber las contraseñas, pero sí que tienen que saber que este archivo está clasificado de esta manera, por eso él no tiene acceso y se lo tiene que pedir a este que sí que tiene acceso. Sabe que no puede pedir ciertas contraseñas, que tiene que hacerlo a través de otra persona, que por eso es importante la cultura de la ciberseguridad y que todo el mundo lo tenga presente. Y nada, esto sería todo. Así que no sé si hay preguntas o cualquier cosa. Mil gracias, Pedro, la verdad, súper interesante. Que no te oigo. Ahora, perdona. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Vale, genial. Nada, te comentaba eso, que es súper interesante. He visto que se habían conectado un par de personas que ahora mismo creo que se han desconectado. No sé si siguen, creo que no. O no se han podido quedar hasta el final. Pero nada, lo bueno es que como está grabada también podrán Genial. retomar en otro momento. Si no, también vamos a dejarlos, o tienen mis datos de contacto para cualquier duda que Por te supuesto, puedan cualquier duda que hacer. me pregunten, ningún problema. Yo encantado de responderlas todas. Genial. Pues nada, Pedro, te lo agradezco muchísimo. Y creo que hasta septiembre, si no me equivoco, no vuelves a impartir otro webinar. En septiembre volvemos. Genial, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que han estado. Perfecto, hasta luego. Un saludo, hasta luego.